puntuales. Vamos a iniciar con esta conferencia. En primer lugar, me permito dar algunos avisos. Durante la conferencia les pedimos, por favor, mantener apagado su micrófono. Al final habrá oportunidad de hacer algunas preguntas. En ese momento lo podrán hacer mediante el micrófono o mediante el chat. Para los integrantes de la comunidad universitaria, los miembros de la comunidad de académicos y trabajadores, les pedimos que en el chat nos hagan el favor de anotar su nombre y su ID para que se les pueda tomar esta conferencia como parte de su plan de formación integral. Y pues damos inicio a esta conferencia agradeciendo en primer lugar a todos ustedes su amable asistencia. Siempre nos da mucho gusto tener amigos de la Ciudad de México, por supuesto incluso de Nueva York. Ya digamos que tenemos algunos clientes frecuentes. Luz Ibarra, muchas gracias. Miriam, también de la Biblioteca Pública de Nueva York, muchas gracias por su asistencia. Y por supuesto a todos los integrantes de la comunidad universitaria y amigos que nos acompañan. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar la conferencia La Virgen de Guadalupe y el paso del politeísmo náhuatl hacia el monoteísmo cristiano. Creo que ya el título es muy sugerente y atractivo y hemos tenido buena respuesta en cuanto a inscripciones, por lo menos de parte de la comunidad universitaria. Se estarán conectando, yo creo que en algunos minutos, más personas. Y hoy nos va a exponer este tema nuestro amigo, el maestro Carlos Ramos Rosete, de quien me permitiré dar algunos rasgos de su currículum. Él estudió la maestría en filosofía en la Universidad del Valle de Tamajac, es licenciado en filosofía por la UPAEP, tiene el diplomado en actualización política también por la UPAEP. Como experiencia profesional podemos mencionar que es catedrático de tiempo completo en la UPAEP desde agosto de 1992 hasta la fecha, impartiendo asignaturas como Historia Antigua de la Filosofía, Filosofía de la Ciencia, Lógica, Filosofía en México y Bioética. Hay que decir que tiene innumerables conferencias que ha dado en diferentes áreas de la filosofía en general de conocimiento. Es un estudioso de la cultura prehispánica, de las culturas prehispánicas, además de la ciencia, astronomía, algo de física, le hemos escuchado. En cuanto a publicaciones, tiene el libro Inicios de la Astronomía Moderna, de Nicolás Copérnico a Isaac Newton. El significado náhuatl cristiano en el Nican Mopogua. Reflexiones en torno al bicentenario de la independencia mexicana. Aproximaciones al misterio de Dios. E introducción a la cosmovisión náhuatl. Pues queridos amigos, con el gusto de tener a nuestro maestro Carlos con nosotros, pues le cedo la palabra y procedo a terminar con esta presentación para que nos pueda hacer el favor de subir la suya. Muchas gracias y somos todos tuyos, Carlos. Adelante, por favor. Buenas tardes, buenas noches a todos. Agradezco la invitación que me hace el Centro de Estudios Guadalupanos. No prendo mi cámara porque luego mi computadora no es muy potente y luego se interrumpe la señal. Lo importante es pues la presentación y pues mi voz. Ahora sí que permítanme un momentito para subir la presentación. Un momentito. Ay, Dios. Ahí va, ahí va. Ahí va, bueno. Pues es poco tiempo y hay mucho que decir. Pues adelante. Cuando hablamos de pensamiento náhuatl, estamos hablando de una forma de pensar que fue común a los pueblos prehispánicos, principalmente del siglo XIV al siglo XVI. Esta cosmovisión fue común a esos pueblos
y cuando llegaron los españoles entraron en contacto pues con esos pueblos y con esta cosmovisión náhuatl. En toda cosmovisión hay ideas relativas a lo divino, hay ideas relativas al ser humano, hay ideas relativas a la naturaleza o bien universo, y aquí nos vamos a enfocar a la cuestión de lo divino. El mundo prehispánico fue un mundo politeísta. El politeísmo en el mundo prehispánico náhuatl es muy abundante. Había dioses para todos. Creo que hasta le ganaron a los griegos, que también eran muy politeístas. Lo importante aquí es distinguir a dioses supremos, dioses superiores, y los dioses, digamos, de los sacerdotes y pueblo. Esos dioses supremos tenemos a Ipalnemohuani, el dador de la vida, Tloquenahuaque, el señor del cerca y del junto, Ometeotl, el dios de la dualidad, Moyocoyani, que aparece en los poemas de Nezahualcóyotl. Moyocoyani significa el inventor de las cosas e inventor de sí mismo. Estos dioses supremos son esbozados, son planteados por el Tlamatini o los Tlamatinime. Tlamatini es singular, Tlamatinime es plural. Los Tlamatinime son los sabios del mundo náhuatl, son los pensadores. Bernardino de Sahagún, que es una fuente del pensamiento náhuatl muy importante, los compara con los filósofos griegos. En lo personal, pienso que ahí se quedó corto Bernardino de Sahagún. Serían teólogos filósofos. Voy a poner una comparación a lo mejor un poco exagerada, pero para que se entienda. Hagan de cuenta Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger, que es un gran teólogo. Hay muchos teólogos, Joseph Ratzinger es uno de ellos. Bueno, es lo que equivaldría al Tlamatini o Tlamatinimi. Pensadores, filósofos, teólogos, pues del pensamiento náhuatl. Este pensamiento, pues, está sustentado en ellos. Digamos, suena un poco feo, pero es un pensamiento de élite. Ahora sí que no cualquiera tiene tiempo para dedicarse a pensar sobre la realidad. Los Tlamatinime eran una especie de sacerdotes, también eran poetas. Pues digamos, la élite intelectual que reflexionando sobre las cosas, habla de dioses que están arriba, dioses supremos, que están arriba de los dioses clásicos. Ahí están esos dioses supremos que ahorita vamos a retomar más adelante. Dioses clásicos, bueno, pues ahí pongo Tlaloc, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli. Es interesante que estos Tlamatinime reafirman que Ipalnemohuani, Tloquenahuaque o Meteotl son dioses muy superiores a estos dioses del pueblo y de los sacerdotes. Los sacerdotes y el pueblo en general, su vínculo religioso es con estos dioses, vamos a decirles, menores. Ipalnemohuani, Tloquenahuaque o Meteotl no son muy venerados desde un punto de vista religioso. Son, como digo, son los dioses de la élite. El pueblo en general, y cuando hablo de pueblo en general no me refiero a los de clase social baja, no. En general, tanto la clase social alta como baja, el pueblo en general, su vida religiosa gira en torno a esos dioses, a esos tres dioses que pongo, e incluso pues hay muchos más, ¿no? Aquí tienen en pantalla el templo mayor con sus dos adoratorios, o en náhuatl Teocalli, uno dedicado a Tlaloc y otro dedicado a Huitzilopochtli. Poniendo como ejemplo los mexicas, que sintetizaron mucho del pensamiento náhuatl,
en su religión sintetizaron mucho el pensamiento náhuatl. Tlaloc, pues el dios de la lluvia, Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y pues los famosos sacrificios humanos dedicados a Huitzilopochtli, como lo muestra aquí la diapositiva. Huitzilopochtli, a comparación de los otros dioses de los Tlamatinime, pues es un dios menor. Sin embargo, pues a él se le dedican los sacrificios humanos. Ahí a su derecha está otra vez el Templo Mayor, y enfrente del Templo Mayor hay un templo circular, o había, mejor dicho, un templo circular dedicado a Quetzalcóatl. Bueno, pues ahí están representados en templos 3 dioses, Tlaloc, Huitzilopochtli y Quetzalcóatl, pero son dioses menores a comparación de los dioses que planteaban los Tlamatinime. Y aquí hago otra observación muy importante. El hecho de que sean dioses menores no significa que no tengan importancia. Son muy importantes, bastante importantes. Por ejemplo, Quetzalcóatl. A Quetzalcóatl se le debe el origen de los seres humanos, a Quetzalcóatl se le debe la cultura, a Quetzalcóatl en su versión Ejecal, dios del viento, se le debe este viento que sopla para que las nubes caminen por el cielo y puedan descargar su agua y haya fertilidad en el campo. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, símbolo de fertilidad. Estos dioses menores, no por ser menores, no significa que sean sin importancia, son muy importantes. La religión gira en torno a estos dioses menores. En cambio, pues los Tlamatinimen tienen sus dioses superiores, que plantean como superiores. Aquí hay toda una cuestión de investigación en el pensamiento náhuatl. ¿Qué relación hay entre los dioses supremos y los dioses menores? Es un tema de investigación que no voy a abordar. También esto de dioses supremos, bueno, puede haber dos dioses supremos. Si hablamos de un supremo, tiene que ser único. Quien piense así está pensando bien, pero ya es una opinión filosófica de un pensamiento que no es filosofía. Estos son problemas que no voy a abordar, solamente los menciono. Vamos a lo que nos compete con Guadalupe. Ahí tienen en pantalla el Nican Mopohua. Me baso en la traducción que hace Miguel León Portilla. Él tiene un libro, Guadalupe Tonantzin. En ese libro saca su traducción y saca el Nican Mopohua en náhuatl. Y bueno, yo creo, bueno, ustedes que ya están familiarizados con el Nican Mopohua y todo eso, pues podrán identificar. Este es el principio. Aquí se relata, se pone en orden, cómo hace poco, de manera portentosa, se mostró la perfecta doncella Santa María, Madrecita de Dios, nuestra noble señora allá en Tepeyac, Nariz del Monte, que se dice Guadalupe. Ahí a la derecha está en español, a la izquierda en náhuatl, y yo intencionalmente en rojo para que resalte. En rojo destaco lo importante en esta plática. Ahí dice el Nican Mopohua en náhuatl, Santa María Dios Inantzin. Santa María, pues son palabras del castellano que se insertan en el Nican Mopohua, pues porque el concepto de santidad no existe en mentalidad náhuatl. El nombre de María no existe en mentalidad náhuatl. Dios, palabra castellana que en el contexto en el cual se escribe Antonio Valeriano el Nican Mopohua, un contexto en donde se está dando ya la primera evangelización, que se ha dado ya el acontecimiento guadalupano,
que Antonio Valeriano en el Nicán Mopogua está relatándonos el acontecimiento guadalupano. Ahí Dios es una palabra castellana que tiene un significado monoteísta. Pone Dios, no Teol. Aquí, en esta parte del Nicán Mopogua, pone Dios, no Teol. ¿Por qué pone Dios? Porque Antonio Valeriano quiere resaltar ya el monoteísmo. Y ahí hay una expresión en náhuatl que curiosamente los evangelizadores, principalmente Bernardino de Sahagún, promovió mucho, Inansin, una expresión en náhuatl promovida por los evangelizadores. Inansin significa madre de. ¿De quién? De Dios. Bueno, de hecho ahí la terminación sin, como muchos han de saber, indica respeto, indica veneración, indica cariño. Cuando lo traducimos ya al español, la terminación sin, los evangelizadores lo traducen como un diminutivo. Santa María Dios Inansin, madrecita de Dios, que es diferente a la expresión náhuatl, Teteo Inansin, madrecita de los dioses. El término náhuatl en la expresión Santa María Dios Inansin busca resaltar que Guadalupe no se le puede atribuir de modo alguno la denominación náhuatl de Teoteoinan, madre de los dioses. Por eso dije hace un momento que los evangelizadores, principalmente Bernardino de Sahagún, promueve ese vocablo Inansin, que lo va a unir, o que aquí se está uniendo con la palabra Dios, para destacar este aspecto monoteísta, dejando de lado, apartando la expresión Teoteinan, madre de los dioses. Esa expresión Teoteinan, pues era aplicada a muchas diosas que, digamos, eran madre de varios dioses. Muchas diosas en el mundo prehispánico, pues no eran madre de un solo dios, eran madre de muchos dioses. Por eso, poner Dios Inansen, madre, y en castellano, Dios, que indica, pues, uno solo. Guadalupe es Dios Inansin, madrecita de Dios, más exactamente. Esta expresión Dios Inansin se acerca en su contenido conceptual a Theotokos, madre de Dios. Theotokos, pues, es una expresión griega que fue muy importante para definir un dogma en torno a María, madre de Jesús de Nazaret. Dios Inansin, conceptualmente, es lo mismo que Theotokos. Y aquí ya se está marcando una diferencia entre Guadalupe, madre de un solo Dios, y las otras diosesitas que, pues digamos, tenían muchos diosesitos. Seguimos con el Nicán Mopogua. Continúa el Nicán Mopogua, y a 10 años de que fue conquistada el agua, el monte, la Ciudad de México, ya reposó la flecha, el escudo, por todas partes estaba en paz, en varios pueblos. Seguimos con la parte inicial de Nicán Mopogua. Y aquí viene algo interesante. No solo ya brotó, ya verdea, abre su corola, la creencia, el conocimiento. Está ahí resaltado, que es lo que me interesa, del dador de la vida, verdadero Dios. Y continúa con este aspecto histórico. Entonces, en el año de 1531, y ahí sigue, el Nicán Mopogua, en sus líneas iniciales, nos está hablando que ya está, nos está hablando de un contexto histórico, ya hay paz, ya descansó la flecha y el escudo, y
a 10 años después de la caída de Tenochtitlan, da el año y de repente mete esto del dador de la vida, verdadero Dios. Ahí lo tienen en náhuatl, in ipalnemowani neli teol Dios. Vamos a analizar esa expresión en náhuatl que está en rojo. Ipalnemowani, dador de la vida. Ipalnemowani es un Dios supremo, pero es un Dios supremo que aparece en la poesía náhuatl. Muchos poemas en náhuatl introducen a Ipalnemowani. Ipalnemowani no es el dios de la poesía. El dios de la poesía es Xochipilli. Pero aparece este dios supremo en los poemas. Uno de los más grandes poetas conocidos, Nezahualcóyotl, ahí les pongo la portada de un libro muy interesante para conocer la vida y pensamiento de Nezahualcóyotl, de Fondo de Cultura Económica. Bueno, ahí hago la promoción de un libro, y ahí pongo un poema de Nezahualcóyotl. Solamente él, el dador de la vida, vana sabiduría tenía yo. ¿Acaso alguien no lo sabía? ¿Acaso alguien? No tenía yo contento al lado de la gente. Realidades preciosas haces llover. De ti proviene tu felicidad, dador de la vida. Me faltó ahí resaltarlo con amarillo. Olorosas flores, flores preciosas, con ansias yo deseaba, vana sabiduría tenía yo. Por cuestiones de tiempo no me detengo a explicar el significado de este poema. Por razones de tiempo, ahí me llevaría casi otra plática, ¿no? Lo que me interesa es que vean que en este poema aparece el dador de la vida, y así en muchos poemas del mundo náhuatl. Ahí pongo un poema que creo que se le atribuye a Izcoal, rey mexica. Desde donde se posan las águilas, desde donde se yerguen los tigres, el sol es invocado. Como un escudo que baja, así se va poniendo el sol. Bueno, ahorita voy a explicar algo. En México está cayendo la noche. La guerra merodea por todas partes. Oh, dador de la vida, se acerca la guerra. Orgullosa de sí misma, se levanta la ciudad de México, Tenochtitlan. Aquí nadie tema la muerte en la guerra. Esta es nuestra gloria. Este es tu mandato, oh dador de la vida. Este es un poema antes de la presencia española, exaltando a Tenochtitlan. Y pues no puedo, aunque estoy apretado de tiempo, no puedo dejar de hacer estas observaciones que no dejan de ser muy importantes. Dice hay tigres, pues es una traducción mala. No existían tigres aquí, lo que existían ya era los ocelotes, ahí pongo una imagen de los ocelotes, o bien los jaguares. Lo que pasa es que al momento en que se hace la traducción, pues quien hicieron la traducción les eran más familiares los tigres que los celotes y los jaguares, por eso pusieron tigres. Pero es una mala traducción, aquí no había tigres, había ocelotes o jaguares. Igualmente, México es distinto a México. México es una palabra mestiza que introducen los españoles basándose en el vocablo náhuatl México. Ahí no debería de tener acento. Se levanta la ciudad de México Tenochtitlan. México Tenochtitlan es la capital del imperio mexica. México Tenochtitlan será la capital de la Nueva España y, bueno, podríamos decir, si queremos hablar de México Tenochtitlan, estamos hablando también de la capital de nuestro país, ¿no? En donde la ciudad es México y Tenochtitlan es el título para recordar que México se fundó y se levantó sobre las ruinas de Tenochtitlan. Esto es otra cosa aparte, pero no puedo dejar de hacer esas puntualizaciones porque puede darse lugar a muchos equívocos, ¿no? Pero bueno,
Y Palneboguani entonces aparece en los poemas, puse 2 ejemplos, uno de Zahualcóyotl, otro de Exaltando a la gran Tenochtitlan, y en el Nicamo dice ahí, In Ipanemoguani Neli Teol Dios, que lo podemos traducir, dador de la vida, verdadero Dios. En el Nicamo se toma la figura de Ipanemoguani, que es un Dios supremo, pero esa figura va a ser trabajada. Ahí la expresión, In Ipanemoguani Neli Teol Dios. Neli se puede traducir como verdadero. Neli deriva de Neltiliscli. Y Neltiliscli, según Miguel León Portilla en ese libro, un excelente libro. Si alguien tiene ese libro, consérvelo, porque creo que ya no se edita. Ahí en ese libro, al final viene un vocabulario de términos náhuatl. Y bueno, Neltiliscli, como ustedes pueden leer, significa verdad, hace referencia a lo que tiene fundamento, a lo que tiene raíz, así lo explica Miguel León Portilla. Entonces, Nelly lo podemos traducir como verdadero, como fundamento. El Ipanemoguani que aparece en Nicalmo Pogua es un dador de la vida con fundamento, es un dador de la vida que tiene raíz. Y si ustedes ahí observan, ahí sí mete, en esa parte del Nicalmo Pogua se mete la expresión teol, acompañada de Dios. Utiliza la palabra castellana Dios acompañando al náhuatl teol. ¿Por qué? Porque aquí Antonio Valeriano quiere remarcar el monoteísmo. Ya no es tanto el Ipanemoguani que aparece en los poemas, aunque aparece en el Nicalmo Pogua, y el Nicalmo Pogua no deja de tener un aspecto poético. Pero el Ipanemoguani del Nicalmo Pogua es el que tiene raíz, es el que tiene fundamento. Y esto lo quiere reafirmar con la expresión Teol Dios. Teol, en náhuatl, tiene un significado politeísta. Y ahí pongo ejemplos. Ometeol, el Dios, es un Dios supremo, por cierto, Dios de la dualidad. Huehueteol, el Dios viejo. Sinteol, es una diosa relacionada con el maíz. A ver, voy a poner este ejemplo para que se entienda. Si vamos ahí al mundo náhuatl antes de la presencia española y decimos teol, pues no estamos diciendo nada. Nos diría una persona de aquella época, especifícame el teol. ¿Cuál teol? Teol siempre tiene que estar acompañado por el nombre de un dios. Ahí pongo 3 ejemplos. Pero ¿qué es lo que hace Antonio Valeriano? Para que teol ya tenga una significación monoteísta, por eso lo pone junto con la palabra Dios. Dios, como ya expliqué, Dios, un solo Dios que es Trinidad, por cierto. Entonces, el dador de la vida, verdadero Dios único. Vamos a decirlo de esta manera, el Teo de Aldeveras, el verdadero Teol. Los otros, pues ya quedan desplazados. El verdadero Ipanemoguani, que es único Dios. Más adelante, en el Nicamo Pogua, hay esta expresión, Inansin Ihuel Neli Teol Dios. Teol Dios. El término castellano Dios con su acento monoteísta busca reinterpretar el término teol dejando de lado su connotación politeísta.
Guadalupe se presenta por primera vez a Juan Diego diciendo, en verdad soy, sábelo, que esté así tu corazón, hijo mío, el más pequeño, en verdad soy la en todo siempre doncella virgen. Y a continuación, ahí se los pongo en 2 columnas, castellano y náhuatl, y a continuación dice, Santa María, la madrecita del único verdadero Dios, dador de la vida, inventor de la gente, dueño del cerca y del junto, dueño de los cielos, dueño de la superficie terrestre. Así, por primera vez, Guadalupe se presenta a Juan Diego de este modo. Ahí lo tienen en náhuatl. Se presenta como el dador, como madre del dador de la vida. Vamos a ir analizando en el tiempo que todavía tengo. Vamos a ir analizando. Santa María Inacin Iguel Nelly Teol Dios. Traducción, Santa María, la madrecita del único, Inguel, es una expresión náhuatl que la podemos traducir como único, como singular, como irrepetible, como el que no tiene comparación. Por eso, único, auténtico, podría ser la traducción al castellano de Inguel. Nelly, ya lo vimos, verdadero. Y pues en la traducción al castellano ponen Dios. En la versión náhuatl, ya lo habíamos comentado, Teol, Dios. Es decir, Ipalnemohuani como dador de la vida en el Nicamo Powa, converge hacia un único Dios, de quien Santa María Guadalupe es madre, es decir, Jesucristo. Tloquenahuaque. Guadalupe se presenta como la madre de Tloquenahuaque. Es un Dios supremo, y ahí otra vez pongo lo que dice Miguel León Portilla de Tloquenahuaque, que significa, por razones de tiempo me ahorro leerlo. Básicamente, Tloquenahuaque es un dios del cerca, se traduce así, dueño o dios del cerca y del junto. Ah, caray, ¿qué significa todo eso? Significa que este Dios supremo cuida de la naturaleza, es un cuidador de la naturaleza. Podríamos poner el siguiente ejemplo. Es como un gran jardinero que cuida de la naturaleza. Es un Dios muy cercano que cuida de la naturaleza, es un Dios supremo. Claro, aquí alguien podría preguntar, bueno, pero es que hay muchos dioses de la naturaleza. ¿Qué relación hay entre esos dioses y Tloquenahuaque? Vuelvo a repetir, esto ya supone un tema distinto, es un tema propio de la cosmovisión náhuatl. Esa relación todavía es algo medio oscuro, no voy a meterme en eso. Lo que quiero ahorita resaltar es que Tloquenahuaque es un dios supremo que cuida la naturaleza. Guadalupe se presenta como madre de Tloquenahuaque. Y ahí otro comercial bibliográfico. Fray Bernardino de Sahagún, Nuestros dioses han muertos. Confrontación entre franciscanos y sabios, México 1524, por Miguel León Portilla. Rapidísimo, en este libro, Miguel León Portilla, investigando las obras de Bernardino de Sahagún, extrae lo que Bernardino de Sahagún dice que platicaron los Tlamatinime, recuerden, los teólogos, los pensadores de alto nivel intelectual, y los franciscanos que llegaron en 1524. Bernardino de Sahagún, en todo lo que escribió, llega a reportar, pero a él no le tocó, él llegó en los años 30 del siglo XVI. Bernardino de Sahagún llegó a reportar el diálogo entre los evangelistas franciscanos y la élite intelectual del pensamiento náhuatl. De eso trata esta obra. Bueno, hay un pasaje en esta obra en donde, bueno, efectivamente se relata
lo que dicen los franciscanos a los Tlamatinime. Los franciscanos llegan hablando en nombre, pues, del verdadero Dios, hablan en nombre de Jesucristo, hablan, bueno, en nombre de la iglesia, cuerpo de Cristo, bueno, vienen con esta evangelización, terminan, digamos que su discurso evangélico, y los Tlamatinime responden al discurso evangélico. Y es interesante cómo inician su respuesta. Por medio del intérprete respondemos, devolvemos el aliento y la palabra del Señor, del cerca y del junto. Y a continuación viene, pues, la defensa, por decirlo así, del pensamiento náhuatl ante los franciscanos que están evangelizando. Lo importante de todo esto es que si los franciscanos han hablado del verdadero Dios, de Jesucristo, de la iglesia, en fin, los Tlamatinimin hablan en nombre del Señor del cerca y del junto. El Tlamatinime no habla en nombre de un Dios menor. El Tlamatini o los Tlamatinime no hablan en nombre propio, así como los evangelizadores no hablan en nombre propio. El Tlamatini o los Tlamatini hablan en nombre del Señor del cerca y del junto, Tloque y Nahuaque. Bueno, ahí está esta parte del Nican Mopohua. Tloque y Nahuaque en el Nican Mopohua converge hacia un Dios, único Dios, de quien Santa María Guadalupe es madre. Es decir, ya en la predicación evangélica, Jesucristo. Luego por ahí, Inteyocoyani, Ihuicagua, Intlatipac. En 4 minutos tengo que explicar esto. Digamos que faltan estos dos. Hay un Dios supremo llamado Ometeotl. Es un Dios supremo dual, tiene su parte masculina y su parte femenina. ¿Por qué? Porque esto de dualidad significa perfección. Dualidad significa perfección en la mentalidad náhuatl. Algo dual es que está completamente perfecto. Ometeotl es tan perfecto, que reúne en sí lo masculino y lo femenino y no está dividido como en los seres humanos. Esta imagen es muy elocuente esta imagen. Ahí están representando los 4 rumbos del universo. Hacia abajo está el Mictlán, el lugar de los muertos. Y hacia arriba están a veces las fuentes hablan de 13 cielos, a veces hablan de 9 cielos. Omeyocan es el lugar de la dualidad, es el lugar de la perfección. Cuando expongo esto a los alumnos les digo, imagínense que el Omeyocan es el penthouse de alto lujo. Bueno, ahí está Ometeotl, Dios de la perfección, por arriba de todo. Es interesante que Antonio Valeriano no mete a Ometeotl, mete a Ipelnemohuani, mete a Tloque Nahuaque, pero no mete a Ometeotl. ¿Por qué no lo mete? Pues por su carácter bisexual. Esto podría dar mucha confusión, esta idea podría incluso malinterpretarse y dar una evangelización totalmente negativa. Por su carácter bisexual, no lo mete así directamente Antonio de Mariano como a Ipalnemohuani y a Tloque Nahuaque. Sin embargo, y bueno, lo que me interesa de esta plática es que ver el fundamento de todo esto. Otro escrito de Miguel León Portilla, es un artículo, Ometeotl, el supremo Dios dual, y Tezcatlipoca, Dios principal. Es un artículo de Miguel León Portilla que anda por ahí en la red. Es fácilmente, bueno, ustedes lo teclean y lo pueden descargar. Ahí hace reflexiones Miguel León Portilla de Ometeotl y Tezcatlipoca. Ahí sí metiéndose al pensamiento náhuatl, yo quiero destacar esto.
hay del Códice Florentino, bueno, ahí lo cita a Miguel León Portilla, el Códice Florentino es atribuido a Bernardo de Sahagún. Por ahí dice un poema: llegó el hombre y lo envió acá nuestra madre, nuestro padre. Y Miguel León Portilla en su artículo tiene la delicadeza de ponerlo en náhuatl. Tonantzin, nuestra madrecita, sería más exactamente. Totatzin, nuestro padrecito. Y luego continúa: el señor Dual, o Metecutli, la señora Dual, o Mesigual, el del sitio de las 9 divisiones, el del lugar de la dualidad, o Meyocan. De aquí se sigue un atributo de Ometeotl, dueño de los cielos. Dueño de los cielos. Y creo que la imagen, pues, esta imagen, pues, basada, lógicamente, en la investigación del pensamiento náhuatl, pues se entiende, ¿no? Ahí, como les digo a los alumnos, en el penthouse, vive Ometeotl, dueño de los cielos. Entonces, aunque Antonio Valeriano no mete directamente a Ometeotl por este carácter dual, pero sí mete su atributo, dueño de los cielos, in Iwikawa. Me falta dueño de la superficie terrestre. Sería un atributo de Tloquenahuaque. Tloquenahuaque, el dios del cerca y del junto, el dios que está próximo, lo podemos comparar, como dije, como un gran jardinero que cuida la naturaleza. El atributo, su atributo sería dueño de la superficie terrestre, pues ahí está también presente en el Nican Mopowa. Y termino aquí, este texto del Nican Mopowa: Santa María, la madrecita del único verdadero Dios, dador de la vida y Panemowani, inventor de la gente. Este inventor de la gente es un atributo de Ometeotl. Si regresamos a esta parte, aquí a Ometeotl se le dice nuestro padrecito, nuestra madrecita. Sería inventor de la gente, otro atributo de Ometeotl. Y Tloquenahuaque, dueño del cerca del junto, dueño de los cielos, otro atributo de Ometeotl, dueño de la superficie terrestre, como dije, atributo de Tloquenahuaque. Y aquí creo que la imagen queda perfecta. Santa María recoge a los dioses supremos y Palnemowani, Tloquenahuaque, recoge atributos de Ometeotl, sin mencionarlo, inventor de la gente, dueño de los cielos, resalta un atributo de Tloquenahuaque, y el mensaje evangélico es que ella es madre del verdadero Dios, madre de Jesucristo. Y pues siempre el tiempo carrerea. Último punto, perdón. Y como ustedes saben, en el Nican Mopowa, María pide un templo. Y la expresión que utiliza el Nican Mopowa, allí está resaltada en anaranjado: Noteolcaltzin. Neoteolcaltzin o Neoteolcal, cuya traducción más exacta sería mi casita de Dios o mi casa de Dios. La Virgen no pide un teocalli. Teocalli es la casa de Dios. De hecho, no hay un solo teocalli. Hay varios, perdón por la castellanización, teocalis. No sé cómo se diga teocalli en plural en náhuatl. Hay pues una variedad de teocalis. Y el Nican Mopowa no puede pedir un teocalli porque el teocalli está en el contexto politeísta. Aunque significa casa de Dios, pero es una casa de tantos dioses. La expresión ahí es fantástica que utiliza Antonio Valeriano: Noteocaltzin. Es decir, Guadalupe pide una casa en donde se venere al verdadero Dios, pero que esa casa en donde se venera al verdadero Dios, que tenga su nombre.
Es decir, el templo de Guadalupe se llama Templo de Guadalupe, pero no es un teocalli donde se va a adorar a Guadalupe. Con esta expresión, el templo tiene un nombre, Templo de Guadalupe, pero ahí se adora al verdadero Dios de quien Guadalupe es madre. Pues muchas gracias, espero que se haya entendido porque son muchos conceptos que hay que explicar y siempre el tiempo pues limita mucho y el ingeniero Valle me pidió que terminara antes. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, te agradecemos mucho. Y pues estamos a sus órdenes. Si hay alguna pregunta, pueden ustedes usar el micrófono o bien mediante el chat. Mientras tanto, en el chat les he puesto una liga para acceder a una encuesta que les voy a pedir al final, puedan tener oportunidad de hacerla, de contestarla. Bien, por favor, Luz, ¿quieres prender tu micrófono? Adelante. Gracias. Muchas gracias, profesor. Estoy maravillada con todo esto que usted sabe. Felicidades. Y yo me acuerdo de una palabra y quisiera que usted me ayudara porque cuando estaba diciendo del Mictlán y todo esta cosa preciosa de ese dibujo, yo me acuerdo de una palabra que era el Tlilán Tlapalán y no sé dónde ubicarlo, pero me acuerdo que es algo de León Portilla. Sí, sí, sí. Tlán Papalán es el país rojo y negro. Es el país rojo y negro. Bueno, ¿y qué significa eso? Es el país de la sabiduría. Es el país de la sabiduría. De hecho, en la leyenda de Quetzalcóatl, en su versión tolteca, Quetzalcóatl es una figura muy compleja. En su versión tolteca, Quetzalcóatl se opone a los sacrificios, o los seguidores de Quetzalcóatl se oponen a los sacrificios. Todo esto es un mito que tiene una base histórica, lo resumo rápido. Al parecer hubo un enfrentamiento allá en Tula, en los siglos 9, 10, hubo un enfrentamiento entre dos castas sacerdotales, la de Tezcatlipoca y la de Quetzalcóatl. Un punto en la cual diferían era sobre los sacrificios humanos. Hay una guerra, pierde Quetzalcóatl o los de Quetzalcóatl y tienen que salir exiliados de Tula. Ya entramos aquí, está entre leyenda y historia. Cuenta la leyenda que Quetzalcóatl se fue al país de la sabiduría, ya que Quetzalcóatl, entre sus múltiples atribuciones, gracias a Quetzalcóatl tenemos la cultura, tenemos el saber. Esa expresión que usted dijo está ligada a la expresión Toltecayotl. Toltecayotl significa la cultura heredada de los toltecas, ya que muchos pueblos de la región central de México, bueno, de lo que actualmente es México, siglos, como dije, 14 al 16, y principalmente los mexicas, admiraban a los toltecas como inventores de la cultura. Ese lugar es un lugar que está más allá de todo y pues no tiene representación. Es difícil, es un pensamiento mágico, un pensamiento religioso. Se habla de muchos lugares, uno de lugares perfectos, uno de ellos es lo que usted dijo. Y hay otros, de hecho por ahí el Nican Mopowa maneja uno, que es el país de las flores, que es lo mismo, la flor y el canto es sabiduría. De hecho, no sé si se dan cuenta que en muchos pueblos abundan las flores, muchos arreglos de flores, porque en mentalidad náhuatl la flor es síntesis de belleza y sabiduría que se expresa en la poesía. Ay, perdón, espero haber sido lo más sintéticamente posible. Sí, profesor. Y otra pregunta yo tengo, que muchos atribuyen también a la Virgen de Guadalupe como tengo una amiga que le dice Nonansi, no sé qué. Tonantzin.
Tonantzin, pero dice que había una diosa allí en el Tepeyac, que ya la veneraban antes, y que entonces la Virgen solamente vino a suplantarla. Y digo, no, 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 es algo diferente, es algo muy diferente, pero pues, quítemelo burro a mí, por favor, profesor. Ay, mire, me acaba de hacer una pregunta, y a ver si el ingeniero Valle no me pega, que da lugar a otra plática. No lo quise meter porque, ¿Cómo grande esta pantalla? perdón, no lo quise meter porque sí es otra. Bernardino de Sahagún opone Tonantzin y la expresión que habíamos visto, Dios y Nantzin, los opone. Bernardino de Sahagún se molestó mucho y se molestaría ahora de que le digan Tonantzin a Guadalupe. ¿Por qué? Se lo resumo, pero es lugar de una plática. Se lo resumo. Tonantzin es la divinización de la fertilidad tanto de la tierra como de la mujer. Mm. Ahora sí, de la tierra comemos, de la mujer venimos. El pensamiento náhuatl valoró mucho la maternidad. La maternidad era algo máximo en los seres humanos. De ahí surge Tonantzin. Bernardino de Sahagún dice, decirle Tonantzin a Guadalupe es rebajarla a una diosa más. Por eso mejor la expresión Dios y Nantzin o Teol Dios y Nantzin. Pero es interesante ver en el pensamiento náhuatl la función de Tonantzin y comprender por qué ahora se le dice Tonantzin a Guadalupe. Comprenderlo, aunque pues yo estaría de acuerdo con Bernardino de Sahagún, no es lo adecuado. La estamos rebajando a una diosesita prehispánica y eso no es nada evangélico. Pero le repito, esto da lugar para otra plática. Ay, ay, qué bueno. Muchas gracias y felicidades, maestro. Gracias. Y Muchas gracias. Y Carlos quedó apuntado, ¿eh? Para el próximo periodo estás, estás considerado. Gracias. podríamos ¿Alguien? titularla Bernardino de Sahagún y Tonantzin Guadalupe. Tonantzin, sí, muy bien. Sí, porque Ya, más rápido, tendría que sacar el texto de Bernardino de Sahagún y comentarlo. Ya, adelante. gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo nada más, Carlos, si nos pudieras, bueno, aclarar, cuando en el Nícan Mopogua se refiere con estos términos de Ipanehuana, Chocoyani, bueno, esos términos, son realmente atributos, ¿no? De Dios, que no Ah, dioses. muy bien, ingeniero Valle. Muy bien, le felicito. Como le digo a los alumnos, tiene usted 10 simbólico. Mire, su comentario está bien, pero su comentario tiene un presupuesto. El presupuesto es la mentalidad filosófica, religiosa que tenemos, que no es la mentalidad náhuatl. Por eso dije, ¿qué relación hay entre Palnemohuani, Tloquenahuac y los demás dioses? Es algo por explorar. De hecho, Miguel León Portilla lo dice en sus libros. Ometeol, Tloquenahuaque y Palnemohuani son el único dios. Ah, caray, ahí se cae en la polémica. Está bien desde una mentalidad monoteísta, pero hacia adentro del pensamiento politeísta náhuatl está difícil, está difícil. Como dije, preguntarse la relación de los tres y si son atributos, como usted dice, o es un solo Dios, me parece a mí que es un problema filosófico que el pensamiento náhuatl religioso no dio para tanto. En conclusión, está muy bien su comentario, pero tiene el presupuesto filosófico religioso. Y hacia adentro del pensamiento náhuatl está muy difícil. Parece que no llegaba tanto. Y de hecho,
en base a lo que hemos comentado ahorita y cómo se presenta Guadalupe, ahí ya está haciendo la precisión que usted ha comentado. En última instancia, son atributos del auténtico y verdadero Dios, que no era completamente conocido en el pensamiento náhuatl. Bueno, espero haberle respondido. Sí, muy bien, muchas gracias, excelente. Y esto me da pie, eh, perdón, antes de Luz, antes que se me vaya la idea de, bueno, dejar una introducción para, dentro de 15 días tendremos, el 1 de diciembre justo, tendremos a otro filósofo hablando de reflexiones filosóficas del Nican Mopowa. Así que para que vayamos también apartando. Adelante, Luz, por favor. La flor que tiene la Virgen en el ombligo, Nawin Olin, yo he oído conferencias que parece ser que son como los 4 puntos cardinales que es una representación de Dios, quiero saber. No es una representación directamente de Dios. Ajá. Es, bueno, lo voy a anotar en el chat. Gracias, profesor. Ay, no, perdón, me equivoqué. Me equivoqué. Error. Ay. Quincunce. La palabra no es náhuatl, es de raíz, es de latín. Quincunce es latín, ahorita explico por qué. Es de latín y es una palabra que los expertos en pensamiento prehispánico acuñaron y su significado sería 4 más 1 es igual a 5. En ese 4 más 1 es igual a 5 están los rumbos del universo más un centro. Ahí están los rumbos del universo. Si ustedes observan ahí la imagen, el norte a la izquierda, el sur a la derecha. Ahí por donde dice Mictlán, bueno, el Mictlán va hacia abajo, pero ahí estaría donde se oculta el sol, ya se me fue, el oeste, y el otro sería el este. Y también, según la mentalidad náhuatl, ha habido es que siempre, digamos que 4 universos con sus flora, fauna y personas. Y bueno, espero que no me pegue el ingeniero Valle. Esto da para otra plática. Sí, Guadalupe y el Nahui Olin. Nahui Olin significa 4 movimiento. Y bueno, no le voy a explicar todo, pero el 4 movimiento tiene que ver con los 4 rumbos, tiene que ver con las 4 eras. Y el mensaje es, Guadalupe se presenta como el centro de los 4 rumbos. Digamos que en esta imagen quitemos la pirámide y pongamos a Guadalupe. Y se presenta como la señora, bueno, como siempre se presenta como la madre de Dios, nunca hay que perder esto, perdí esto. Se presenta como la madre de Dios en la quinta era. Pero pues habría que analizar qué es la quinta era y por eso le digo que da lugar para otra plática. De hecho, mire, siempre cuando hablamos de Guadalupe y queremos recoger el legado náhuatl que lo reorienta hacia el cristianismo, uno de los problemas es que hay que explicar muy bien el pensamiento náhuatl. Y de hecho, yo me interesé en estos temas, a mí me interesaba el mundo prehispánico. No vaya a pegarme el ingeniero Valle, no me interesaba mucho el tema de Guadalupe. Pero leyendo a León Portilla en ese libro, que por cierto hay Tonantzin sin Guadalupe, leyendo ese libro en donde Miguel León Portilla hace ver cómo en el Nican Mopowa están elementos de la cosmovisión náhuatl, ahí sí me interesé en profundizar en esto. Ahí sí me interesé, porque efectivamente en la imagen de Guadalupe y en el Nican Mopowa hay una síntesis de cosmovisión náhuatl haciendo el puente
hacia el cristianismo, lo cual se conoce como inculturación del Evangelio. Pero para poder disfrutar eso, hay que conocer el pensamiento náhuatl. Perdón, usted pregunta cosas muy de profundidad, maestra Luz Ibarra. Está bien, pero me pone en jaque porque hay que resumir cosas que... Ya, adelante, no sé. Perdón, Carlos. Bueno, afortunadamente fue al final, pero se está perdiendo tu señal. Tu última parte estuvo entrecortada. Sin embargo, entendimos, creo que la idea. No tienes por qué temer que te golpee. Al contrario, te vamos a programar para el próximo periodo y tenemos material para más. Bueno, vamos a continuar con esto. Pues, alguien, perdón que no ubico bien, Marce Pérez, me dice que si queda grabada la conferencia. Sí queda grabada. Aún no tenemos un lugar para subirla, pero si ustedes me escriben un correo a gerardo.valle@upep.mx, lo voy a poner aquí, yo se los puedo compartir. Con mucho gusto. Bueno, ahí por el sistema aparece Gerardo con mayúscula, pero debe ser todo con minúscula, gerardo.valle@upep.mx, ahí estoy a sus órdenes. Y normalmente me hacen llegar un día después la conferencia grabada y yo con gusto se las comparto. Bien, pues si no hay más, el tema, como dice Carlos, da para mucho. Podríamos pasarnos aquí un buen rato comentando, pero tendremos oportunidad. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo 1 de diciembre, jueves 1 de diciembre, a las 7, para hablar también de Nica Mopogua desde, bueno, una reflexión filosófica. Entonces, están todos invitados. Por otro lado, también les anuncio que ya está en imprenta nuestro segundo volumen del libro Guadalupe 500 años junto a México. Así que espérenlo. Van a ser, yo creo que van a tener la primicia cuando salga. Y con mucho gusto, bueno, todavía no sabemos, bueno, alrededor del 12 de diciembre saldrá. Y la idea es un poquito antes del 12 de diciembre. No sabemos el costo, pero desgraciadamente subió muchísimo el papel en un año, casi el 30% de aumento en el papel. En imprenta es lo que, bueno, la cotización que nos hicieron prácticamente es la misma cantidad de páginas, pero pues sí va a ser un poco más caro. Bueno, pero creo que vale la pena y ustedes serán los primeros en enterarse cuando ya esté a la venta. Pues no me queda más que, no importa el costo, dice, muy bien. Claro, gracias Luz por tu comprensión. No me queda más que agradecer a todos su amable presencia y primero Dios, nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias a todos, fue un gusto. Gracias Carlos, especialmente, gracias por tu disposición, por tu tiempo y por tu sabiduría. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Y gracias, maestro. Luz, un gusto siempre. Perdón, los que todavía están de la UPAEP que no apuntaron en el chat su nombre y ID, les pido por favor que lo hagan para poder considerar su asistencia en el programa de formación integral. Gracias, Linda. Ya está. A ti sí ya te había visto. Gracias, Linda. Buenas noches. Gracias, Bernardo. Qué gusto que estás con nosotros. Pati también, gracias. Ya estás también. Saludos. Flor también, gracias. Muy bien. Padre David, ¿cómo está usted? Qué gusto. ¿Cómo está? Saludos. Padre, qué gusto. Viéndolo. ¿Cómo está? Muy bien. Aunque Hola. sea por este medio, Padre Efraín, qué gusto verlo. Cuando estuvimos por allá en Igualmente. la peregrinación no lo pudimos saludar, pero Y al que sea, nos hablamos desde aquí.
Gracias. Hola, David. Aquí tuvimos todo el equipo viendo la La conferencia, qué bueno. conferencia. Bueno, dentro de 15 días, hola, padre, Gabriel. Dentro de 15 días está el doctor Medina, que bien conocido por David y por Bernardo. Excelente. Muy bien, Ujú. excelente. Sí, el tema va a ser reflexiones filosóficas del Nican Mopogo. Ay, caramba. Muy bien, excelente. Gracias. Buenas Bueno, noches. pues si les es posible, nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias. Un gusto. Nos vemos. Saludos a Capuchinas. Bernardo, aquí está tu mamá. Ya la oímos. Como el Tri, mamá, prende la tele que estoy saliendo. Saludos, padre. Padres. Saludos. Dios. Vamos a ver un poquito. Bueno, pues muchas gracias.